Hay historias que rompen la lógica, hay vuelos que jamás deberían haber desaparecido. Pero este caso, este vuelo, fue diferente, porque no solo se desvaneció del radar, no solo dejó a expertos confundidos, fue como si la Tierra misma se lo hubiera tragado. Hoy vas a escuchar el relato completo del avión que salió del radar y nunca volvió. Una historia narrada por pilotos, pasajeros, controladores de tráfico aéreo e investigadores que aún muchos años después no pueden explicar lo que ocurrió aquella noche. Porque lo que estás por escuchar no tiene explicación, al menos no una que exista en nuestro mundo. Era un día cualquiera, el tipo de día en el que nadie imagina que algo saldrá mal. El vuelo 708, un avión comercial de tamaño medio, debía cubrir una ruta sencilla, corta, directa. Era una operación rutinaria. A bordo iban 93 pasajeros, 5 tripulantes y un capitán con más de 15.0 horas de vuelo. Un piloto conocido por su calma, incluso en las peores tormentas. El clima estaba despejado. El viento era suave. La visibilidad perfecta. Los pasajeros abordaron sin nerviosismo, sin prisa, sin presentimientos. El avión despegó a la hora exacta y durante los primeros 40 minutos todo fue tan normal que los controladores ni siquiera prestaban demasiada atención. Apenas un vuelo más entre decenas. Hashtag Dejo de a las 9:47 de la noche, el radar mostró una leve oscilación en el icono del vuelo 708, algo pequeño e insignificante, una mini interrupción de señal que suele ocurrir cuando un avión entra en un área con interferencia atmosférica, pero en cuestión de segundos, la anomalía se volvió imposible de ignorar. El avión cambió de altitud sin ninguna autorización. No fue un descenso brusco ni un ascenso repentino. Fue algo más extraño, un movimiento imposible, como si hubiera sido jalado hacia un corredor aéreo que no aparecía en ningún mapa. Los controladores llamaron inmediatamente. Volo 708. Confirmen altitud. Vuelo 708. Respondan. Nada. Silencio absoluto. Y entonces apareció el primer mensaje. Distorsionado, incompleto. No. ¿Es normal? Repito, no. El resto se perdió entre interferencia. 3 minutos después, el capitán volvió a transmitir. Esta vez, su voz era completamente diferente. No sonaba asustado, ni sonaba como alguien que está viendo algo que no debería existir. Su último mensaje fue: control, estamos entrando en algo, no coincide con nada, la luz es demasiado fuerte. No podemos. Y ahí terminó. Y so few to do. Una frase sin final. Una frase que dejó congelados a todos los que la escucharon. En ese mismo segundo, la señal del vuelo 708 se apagó. No KO no envió alerta de emergencia, no activó transpondedor secundario. Simplemente desapareció, como si alguien o algo hubiera apagado un interruptor. En el aeropuerto, las pantallas mostraban el estatus del vuelo. En ruta, en ruta, en ruta. Y luego, señal perdida. Los familiares al principio lo tomaron como una falla técnica. Los controladores aseguraron que era probablemente una interrupción temporal. Pero los minutos se hicieron horas y los pilotos de otros aviones comenzaron a reportar algo muy inquietante. Un brillo extraño, una especie de arco luminoso suspendido en el cielo, justo cerca de donde el 708 se desvaneció. Algunos lo describieron como un destello, otros como una ventana. Ninguno lo había visto antes. La operación de búsqueda fue una de las más grandes de la región Ambarcos. Aviones militares, helicópteros, radares móviles, drones. Nadie escatimó recursos. Pero no había rastro, ni combustible, ni metala, ni restos, flotando nada. Era absurdo. Así un avión cae, deja evidencia siempre. Pero el vuelo 708 había desaparecido sin seguir las leyes de la física. Un investigador comentó: es como si hubiese dejado de existir en nuestro espacio, Ann.
Y aunque sus colegas se rieron, la frase empezó a sonar cada vez más real. 7 días después, un equipo de búsqueda detectó una señal débil en un código antiguo no, una transmisión en la frecuencia primaria del 708. Pensaron que era un rebote, una falsa lectura, pero no. Era una grabación generada automáticamente por el sistema del avión Anun. Archivo de apenas 12 segundos, y en esos 12 segundos se escuchaba algo perturbador. Primero, el ruido de estática, luego, la respiración acelerada del copiloto, y al final, un sonido que ninguno de los expertos pudo identificar. No era turbulencia, no era falla eléctrica, no era voz humana, era algo más, una vibración profunda, como un zumbido grave que parecía envolverlo todo. Cuando analizaron el espectro del sonido, descubrieron que contenía frecuencias que no existen en transmisiones comerciales. Fue la primera pista, sólida y la más aterradora. Un pescador aseguró haber visto algo. La noche del incidente dijo que mientras regresaba a puerto, vio una especie de rayo vertical cayendo al mar, como una columna de luz, y dentro de esa luz, la silueta de un avión. Nadie le creyó, hasta que mostró una grabación borrosa, hecha con su teléfono. En ella se veía un destello, y una figura metálica, entrando lentamente en esa luz. Los expertos no pudieron confirmar la autenticidad, pero tampoco pudieron descartarla. Y fue entonces cuando nació la teoría más comentada en el vuelo 708. No cayó, no explotó. No se desvió, fue absorbido. ¿Pero absorbido por qué? Los investigadores oficiales nunca dieron una explicación definitiva, pero surgieron teorías por todos lados a uno, en fenómeno atmosférico desconocido, a un tipo de tormenta electromagnética capaz de distorsionar espacio y señal. 2. En falla experimental de tecnología militar en un campo de energía accidental generado por pruebas secretas. 3. En error dimensional en una anomalía espacio-temporal real, un puente entre puntos desconocidos. 4. Intervención no humana, la teoría más rechazada por los gobiernos, pero la más aceptada por muchos pilotos, porque el patrón de luz descrito por testigos no tenía explicación terrestre. Y así, sin respuestas claras, el caso se convirtió en uno de los misterios aéreos más profundos del siglo. Hoy, los nombres de los pasajeros siguen grabados en una placa conmemorativa. En las familias no recibieron restos, ni cajas negras, ni explicación convincente, solo silencio. El vuelo 708 se convirtió en una pregunta eterna. ¿Cómo puede un avión desaparecer sin dejar rastro en un mundo lleno de satélites, radares y tecnología? ¿Y si realmente entró en algo? ¿Dónde está ahora? Quizá volando en un corredor que no pertenece a nuestra realidad, quizá atrapado en una zona donde el tiempo no avanza igual, o quizá simplemente se desvaneció entre dimensiones. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: el avión salió del radar y nunca volvió, pero su historia jamás se ha apagado.